Ahí apareció. Pero mira qué ¡Ay, qué pinta. suerte, qué suerte! Che. Bueno, qué lindo verte, ¿eh? Gracias por No, venir. sí, sí, placer. La verdad, escúchame. Empecemos con esto. Bueno, Que dale, sé dale. que, que no es lo que más te gusta en el mundo, pero yo les decía a los compañeros y a las compañeras que se van sumando que quiero arrancar hablando por hoy. A ver, partamos de hoy, charlemos un poco después para atrás y después también si llegamos con el tiempo que es tirano hasta en Instagram, a ver si podemos Ujú. contarles y mostrarles un chiquito por ahí no tan conocido. Pero bueno, arranquemos Dale. por hoy. Una jornada nacional de la hostia, ¿no? En todo el país, movilizaciones. Ujú. Sí, Bueno, hoy fue una jornada excepcional en todo el país, un poco más chica acá por decisión de las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, piqueteras que estuvimos en el plenario sindical, en el exitosísimo plenario sindical que hubo hace 15 días. Fue impresionante, 400 participantes, más de 400 participantes, de una gran relevancia para la clase obrera, porque eran casi todos dirigentes sindicales, dirigentes de movimientos asigna a que la pandemia sea la excusa de las patronales para golpearnos en los convenios, en los salarios, en las jubilaciones, es decir, el sector de la clase obrera, que por algo se llama el plenario del sindicalismo combativo, que expresa el clasismo, al SUNA, a la Unión Ferroviaria, a la AGD, a los docentes de los SUTEBAS multicolor, a los obreros de Sanón que recuperaron la fábrica ya por el 2001, 2002, y que son la expresión de la parte más consciente del cuadro de crisis que estamos atravesando. Hoy en todo el país, sobre todo en el interior, tuvo características masivas, porque la situación de la pandemia es más leve, tiene características de menor aislamiento que la que había aquí en Capital, que como todos sabemos está creciendo en cantidad de contagios, en un abandono de la situación en los barrios más pobres, que tuvo su expresión más extrema, pero no la única, en la Villa 31 y en la provincia de Buenos Aires, en la Villa Azul. Es decir, ahí tuvimos dos expresiones de la agudización de una crisis que lamentablemente sigue y que no, y que como ya ocurrió en la movilización que hicimos la semana pasada con casi todo el arco de organizaciones piqueteras, excepto las oficialistas, obvio, porque están integradas al gobierno, tuvimos la semana pasada levantando los reclamos imprescindibles para sostener la cuarentena. Esto es importante porque hemos dejado claro que no nos sumamos al coro de los revienta cuarentena para que la gente se viaje hacinada a las 6 de la mañana en trenes, sin importar el riesgo para la vida y la salud de los trabajadores. Lo mismo ocurre con los compañeros de los gremios que han participado hoy de la movilización, que se han especializado en hacer protocolos en defensa de la salud de los trabajadores esenciales, y bueno, y recibimos todo el tiempo en las páginas del Partido Obrero, y nosotros inclusive también en las del Polo Obrero, denuncias de todo tipo de violaciones de violación de los protocolos de trabajo que son necesarios e imprescindibles, dejando en claro que defendíamos la idea de la cuarentena como medida sanitaria. Salimos a reclamar que para que una cuarentena sea efectivamente posible para los trabajadores más pobres, que lamentablemente son muchísimos. Ahí lo escuchaba Gabriel en una intervención en Crónica que tuvo, creo que ayer o hoy, no recuerdo bien, que decía que el crecimiento de la pobreza ha sido impresionante, y la realidad hoy de los trabajadores en la Argentina es de una enorme pobreza. El 70% se calcula hoy, después de la pandemia, pero ya eran el 60% en el 2019 con Macri. Son de los chicos que existen en la Argentina, menores de 12 años, son pobres, dicho por el propio INDEC, es decir, de cifras oficiales surgen que el 70% de los chicos son pobres y se alimentan mal. Y eso no ha cambiado a pesar de la propaganda del gobierno. No ha cambiado porque no llegan los alimentos a los comedores populares como se necesitan y no llegan los elementos de higiene. Así que bueno, lo de hoy fue bueno, también muy importante. no, dos cosas se me ocurren para preguntarte, pero vamos de a una para que sea bien ordenadito y todos los compañeros puedan escuchar un poco cómo ves. Por un lado, esto sobre el
400 personas, compañeros muy destacados en sus gremios y demás. Como que yo veo que confluyeron todas las luchas del momento en el plenario del sindicalismo combativo, ¿no? Que incluso algunos grupos que, por la razón que sea, hasta ahora no habían formado parte, se vieron obligados a incorporarse al plenario del sindicalismo combativo por la atracción que genera, por lo que efectivamente existe hoy en día. ¿Cómo ves ese proceso? Bueno, esto arranca claramente cuando se funda este plenario del sindicalismo combativo en Lanús y con expresiones muy claras de las luchas obreras que también tuvieron siempre una referencia en el plenario sindical. Y tiene que ver con la defección de las centrales sindicales. Acá si hubiera un impulso a las luchas de parte de las centrales obreras, no haría falta el plenario del sindicalismo combativo, que es finalmente la unidad de los que luchan, la unidad de los que no están de acuerdo con la tregua que la CGT viene implementando desde antes de la pandemia, con Macri, que las organizaciones del Triunvirato y otras también llevaron adelante durante el gobierno de Macri, que avanzó fuertemente contra los trabajadores y que claramente se necesitaba de una herramienta que uniera a los trabajadores que no estaban de acuerdo, que repudiaban, y fuera un canal de esa lucha. Eso es hoy el plenario sindical, ha tenido esta expresión importante, y como vos decís, hay corrientes que por sectarismo, por miseria, por incomprensión política, porque de esta herramienta que es el plenario sindical, todos tenemos para poder desarrollar una iniciativa de lucha en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de militancia. El plenario es una organización democrática que amplía todo el tiempo sus horizontes. Y bueno, y hay sectores que tuvieron medios esquivos, que trataban de alternativizar, y que, bueno, han comprendido que hay que unificar las fuerzas, por lo menos por ahora lo han comprendido, vamos a ver cuánto dura. Es necesario unificar las fuerzas para luchar. Sí, vos te reís porque sabés, que a veces hay gente que nunca termina de entender la necesidad de un frente único de lucha contra la burocracia sindical en los sindicatos, contra las organizaciones cooptadas por el gobierno en los barrios, bueno, contra lo que ocurre en la universidad, de corrientes ligadas siempre a los rectorados, siempre a los gobiernos de turno. Totalmente. No, te quería preguntar lo otro que me había quedado pendiente de antes. Tengo la sensación de que la consigna de que con hambre no hay cuarentena caló muy hondo, ¿no? Que pudimos sintetizar en una sola frase un problema material de centenares de miles o de millones de familias, y que incluso hace que frente a acciones como la del jueves me parece que haya un respeto, ¿no? De parte de la opinión pública, de la gente en la calle. ¿Estoy en lo correcto? Más o menos. Inclusive tenés un agregado a esa consigna que ha sido muy importante, porque tomando el tema de la cuarentena, ha salido también que sin salario, con despido, no hay cuarentena. Se le van sumando planteos de la clase obrera, porque obviamente con la ola de despido, que creo que en el mes de abril llegó a 90.000 personas, evidentemente una persona despedida, en muchos casos despedidos en negro, digamos, de trabajadores que estaban no registrados y por lo tanto no tenían indemnización. Es imposible soportar una cuarentena, y por la vía de la necesidad se golpea a la población más afectada. Entonces, la consigna de con hambre no hay cuarentena golpeaba en dos aspectos. En la idea de que el gobierno no estaba cumpliendo con las medidas elementales de atención, atención alimentaria y de salud a la población más postergada, pero defendía la cuarentena a la vez. Decía, no, la cuarentena la necesitamos porque si no nos vamos a contagiar, y los que nos contagiamos vamos a ser los trabajadores, que es lo que vamos a los lugares donde hay más concentración de personas. Es decir, claramente golpeaban un aspecto importante, la defensa de la salud, pero también de la defensa de las condiciones materiales para esa salud. Sin eso no hay cuarentena posible. Total, no, por eso te digo, me parece que es una consigna que verdaderamente refleja un poco, bueno, una parte de un programa político, de un reclamo por lo menos muy, muy sentido en distintos sectores. Por eso después se le van sumando estos de los despidos y los distintos reclamos
de la clase obrera y de los trabajadores. Acá hay un compañero que dice que admira tu paciencia, parece que no te conoce tanto, pero dice que admira tu paciencia cuando te provocan en los medios y periodistas de la burguesía. ¿Cómo fue? A ver, contale a la gente, ahí me pongo fantinesco, ¿no? Pero contale a la gente cuando empezaste a ir a la tele. Pará. ¿Vos me querés decir que yo tengo paciencia? No, jamás. Pero sí, bueno, que te toca ir a programas a donde hay provocadores por doquier y en donde finalmente conseguís mantener la calma y llevar adelante los planteos. A Algunas veces sí, veces. a veces no, esa cara. Algunas veces se me ha saltado la cadena porque ya hace poquito recordábamos, me llamó el movilero del incidente con Feynman durante la Campe, que hizo el móvil, que ahora no me acuerdo el nombre, porque tiene un programa de radio, me quería hacer una nota, y estuvimos charlando y nos recordábamos esa escena con Feynman, el que la verdad, primero los compañeros que estaban ahí, que éramos muchos, estábamos ahí charlando en la Campe, cuando vino de Feynman, me decían que no lo atienda. No lo atienda, ese hijo. Ya, lo atendemos, le digo, y de paso lo atendemos. Lo atendemos y lo atendemos, en los términos políticos de atender a alguien, porque las provocaciones no se las íbamos a permitir. Y el tipo, antes de salir al aire, antes de que me presentara a mí, el tipo dice, no, porque este es Beliboni y también Silvia Sarabia de Barrio de Pie. Silvia Sarabia cobra 300 millones de pesos por mes, y Beliboni cobra 180. A mí me empezó a agarrar una bronca. Una cosa de loco, toda mi vida fui un laburante, qué sé yo, eso te indigna cuando te meten con cosas que no pueden probar, que son mentiras, que son bolazos que tiran. Difamación gratuita, claro, ¿viste? Le digo al tipo, me dice, ¿qué tal, Beliboni? Buenas tardes, ¿cómo le va? Mal, le dije. Y se pudrió todo. Ahí terminé diciéndole que la próxima vez que lo encontraba le iba a dar un sopapo. Porque el tipo insistía en otra cosa también loca. Lo que pasa es que usted está ahí porque va a ser candidato y le quiere pelear la interna, no hace qué, está hablando cualquier cosa. Bueno, le digo, candidato es usted al sopapo. La próxima vez que lo encuentre, le voy a dar un sopapo que por el único candidato que hay acá es usted, un sopapo que le voy a dar es un irrespetuoso. Bueno, se murió todo. Así que no tanta paciencia. A veces uno tiene que cuidarse, obviamente, pero bueno, estábamos en la Campe, estábamos peleando contra el gobierno, contra el triunvirato que se hacían los tontos, contra la burocracia que miraba para otro lado, contra Alberto Fernández que decía que no había que movilizarse. Nunca nos vamos a olvidar de eso. Nunca repudió la represión de lo que fue ese momento cuando llegamos ahí a la Campe, unos reprimidos por la infantería de la ciudad, y que en vez de repudiar la represión se dedicó a decir que no eran momentos para salir a luchar. Bueno, ya estaba acariciando el sueño de ser presidente y de que las masas no se movilizaran por su reivindicación. Hay que evitar la calle, ¿te acordás? Una serie de frases Claro, que ya mostraban un poco el carácter que después iba a tener como presidente. Claro, lógico. Es decir, mostraba la idea de a qué venía. La idea, ya se expresó en aquella consigna que tuvo el kirchnerismo, el PJ y en general todas las fuerzas opositoras, excepto el Frente de Izquierda, que era, hay 2019, dejemos todo para el 2019, para que venga el 2019 y podamos ganarle a Macri en el 2019, con la idea de desarmar a la clase obrera en su lucha por sus reivindicaciones, y de paso terminar conteniéndola para un futuro gobierno de Fernández y de esta coalición que se armó después, que obviamente tenía una tarea que cumplir muy importante, que era rescatar el pago de la deuda como una cuestión central y poner el conjunto del país y de las necesidades populares por detrás de ese rescate de la deuda, que es lo que vino a hacer el gobierno de Fernández. Totalmente. Pagni tiene la idea, y lo repite a cada rato, que este gobierno está fracasando en su tarea principal, que para él no fue necesariamente el acuerdo de la deuda, sino que dice que el mandato que tenía era el de promover alguna reactivación económica, ponerle plata en los bolsillos a la gente. Eso es una promesa de campaña, el gobierno no le viene saliendo, pero tiene su objetivo, le agarró la pandemia. ¿Cómo
¿Cómo la Bueno, ves esa? la pandemia obviamente condiciona todo, pero la crisis no solo nacional, vos lo sabés, sos un economista muy conocido, muy reconocido en los medios, etcétera. Sobre todo. Que la crisis es previa, que la crisis es mundial, que tiene que ver con un agotamiento de la forma de explotación, de la forma de producción, de una guerra comercial que atraviesa todo el mundo y que no encuentra una salida económica y que es previa a lo que es el coronavirus y las consecuencias de una pandemia que están llevando a un retroceso de la economía mundial. Entonces, bueno, hoy todo el mundo se agarra de la pandemia para explicar la parálisis económica, pero que claramente, y vos lo sabés mejor que yo, es previa a que se desate la cuarentena y se paralice la economía. Hay que ver cómo, terminada la pandemia, cuál es el plan, digamos. Le reclaman entre ellos Pagni, le reclaman a Fernández el tema del plan económico. El plan económico ya está, es este. El plan económico es un ajuste a partir de la pandemia, pero no solamente tiene que ver con la pandemia, porque el ajuste que hace Fernández del ingreso de los jubilados lo hace previo a la pandemia. La idea de congelar el presupuesto nacional en el 2019, que en realidad se discutió en el 2018, con lo cual tenía el presupuesto de una inflación muy inferior a la que efectivamente se produjo, que fue de más del 50% del año pasado, y por lo tanto quedó totalmente desfasado. Es decir, hoy nadie discute el presupuesto nacional, pero seguimos con el mismo presupuesto del 2019 y todo se hace mediante decretos. No hay nombramientos en el Estado, lo cual hace que la gente que se va jubilando, que va falleciendo, no sea reemplazada. Hay un estado de parálisis del Estado muy profundo, es decir, lo que hoy ocurre es parte, o digamos, formaba parte de los planes del gobierno, los ajustes que se están produciendo hoy, inclusive la propia renegociación de la deuda y el pago de alguna parte de los intereses de la deuda en el medio de esta pandemia, reflejan más que nada, más que ninguna otra cosa, cuál es la política de fondo del gobierno. En el medio de la pandemia que deja a la población sin ingreso, que deja a muchos sectores sin poder tener un plato de comida a diario, claramente marca que la negociación de la deuda es una prioridad en este cuadro para el gobierno y no los intereses populares. Sí, yo creo que la clave de lo que planteaste recién es que incluso antes de la pandemia el gobierno había ajustado a la baja la movilidad jubilatoria, ya había anunciado que quería la suspensión de las paritarias. Entonces, era un gobierno que se preparaba para atacar a la clase obrera y que la pandemia un poco fue el escenario en el cual se desarrolló ese ataque. Algo así. Claro, digamos, ayudado, entre comillas, por la pandemia, ha podido paralizar las paritarias, volver otra vez a no aplicar la movilidad jubilatoria. No se habla de ningún tipo de aumento para lo que es el salario mínimo vital y móvil, que rige muchas de las asignaciones sociales e inclusive de muchos salarios. Por lo tanto, hay un ajuste en marcha y finalmente el plan es el ajuste. El plan del gobierno es un ajuste en regla para restablecer los acuerdos con los acreedores, recomponer la relación con lo que ellos llaman el mercado y por lo tanto especular con alguna posibilidad de desarrollo a partir de algunos sectores que hoy están muy cuestionados, como es Vaca Muerta, como son los sectores del agro. Hoy todo puesto muy en cuestión producto de la crisis que ha desatado la pandemia y que, bueno, como vos sabés, ha retrocedido a las características de la caída de la producción del año 29, del gran crack mundial, de la depresión mundial. Hoy me da vergüenza hablar de cosas de economista frente a un economista, yo que apenas si pasé por la escuela número 2, que ahora encima me la incendiaron, con lo cual imagínate, ni la escuela quedó, mi pobre escuela. Sí, me incendiaron la escuela. Para mí es a propósito, pero bueno. Pero estamos en un cuadro de depresión económica, lo cual plantea liquidaciones importantes de capitales, obviamente despidos, masa. Los pronósticos de los despidos en Europa, en Asia, en Estados Unidos son monumentales y por lo tanto también una crisis en la que la posibilidad de intervención de un partido de trabajadores, de un partido revolucionario están abiertos, más que nunca. Ahí Cami, que es una compañera también de hace muchos años, pregunta si vos crees que
la situación, a ver, ella pone el impacto de la cuarentena entre los sectores más explotados y la no respuesta del Estado. Te pregunta a vos si crees que puede abrir una crisis entre las organizaciones cooptadas, las organizaciones piqueteras cooptadas por el gobierno y el propio gobierno. Dicho así, la respuesta es no. No entre las organizaciones. Dicho entre las masas explotadas, por supuesto. No hay ninguna duda de que va a abrir una crisis. Ya abrió una crisis. Por ejemplo, en la movilización de la semana pasada que hicimos todas las organizaciones, los dirigentes de las organizaciones cooptadas por el gobierno estuvieron coqueteando con la movilización. Que amagaron con que a lo mejor algunos venían. Pero claramente la cooptación tiene que ver con una política de los dirigentes de las organizaciones. Y además, políticamente, no es solamente una cooptación. Cuando uno habla de cooptación, la palabra creo que no completa el fenómeno político y no explica el fenómeno político. No es que un tipo se vendió, sino que hay una comprensión de parte de las organizaciones que están hoy en el gobierno de que esta es la salida, que esta es la perspectiva para la clase obrera. No la pueden explicar. Digamos, yo he conversado con Pérsico, con Menéndez, con algunos de los dirigentes, con el propio Grabois, y bueno, cuando tratan de explicar por qué esta es la salida, lo explican en términos incomprensibles para un ser humano. Digamos, ¿por qué sería esto una salida? Bueno, pero los intereses que hay, el imperialismo y qué sé yo, la cuestión es que la salida es Fernández, que está pactando todo el tiempo con el Fondo Monetario Internacional y que dice que que el mejor trabajador que puede haber, según el propio Grabois, es el trabajador precarizado, que ellos llaman de la economía popular. Es decir, ahí tenemos todo un debate que bastante, no es para este Instagram, es para este medio, el debate sobre la economía popular, pero claramente la economía popular es la precarización laboral que inventó Kirchner cuando vino a recomponer los negocios de la burguesía y armó precarización laboral como forma de tentar a las masas desesperadas por el hambre con algún tipo de laburo muy por debajo de lo que eran el salario de convenio, el salario mínimo vital y móvil, los salarios que le permitían a la población poder vivir. Y entonces sobre esa base armaron una recomposición de varios negocios de la burguesía después del estallido del 2001. Es decir, que yo no confío en que algunas de las organizaciones puedan girar hacia una radicalización. Creo que las masas, que en algunos casos están contenidas por este sector, van a romper más tarde que temprano con un cuadro de miseria generalizada. Hoy no ocurre eso, no por como dice Grabois. Grabois dice que esto se lo debe a la contención, es decir, a él, a ellos. No, tiene mucho que ver el cuadro general de extraordinaria conciencia que tienen las masas sobre el riesgo de la pandemia y sobre lo que significa. Si no, hoy estaría a la 9 de julio acampando por decenas de miles de personas, porque el cuadro de situación es dramático. Y cuando esto amaine un poco, desde el punto de vista sanitario, eso va a expresarse con mayor envergadura, seguramente. Estoy de acuerdo. Acá nos piden que cuentes sobre distintas cosas, la verdad que están muy participativos los compañeros, pero me interesa arrancar yendo un poco a este viaje al pasado con me parece un momento importante, muy, muy delicado, que nos tocó vivir como compañeros y que a vos particularmente te tocó, me parece, desde muy cerca, que fue la lucha por justicia por Mariano. Bueno, se cumplen 10 años del asesinato de Mariano y para todos nosotros es un momento muy particular. A mí, yo voy a contar una cuestión personal porque todo lo demás ya lo hemos visto y lo hemos leído. Bueno, te doy la idea también de este formato. Claro, si no, bueno, vamos a hacer un discurso sobre las cuestiones que ya hemos visto. La lucha por la justicia por Mariano tuvo una extraordinaria participación popular, no del Partido Obrero. Si el Partido Obrero tuvo una virtud, fue abrir la puerta para que la indignación popular que generó ese crimen contra la clase obrera, así lo titulamos en Prensa Obrera, se expresara en todas sus formas. Rechazamos inclusive algunas propuestas de grupos que nos decían que había que quemar la Unión Ferroviaria, o que había que hacer esto, que lo otro. Es una política que yo nunca vi. La verdad, nunca la vi. Yo he participado mucho políticamente hace muchos años, he visto muchos crímenes, pero la política que nos dimos para que fueran en cana los asesinos de Mariano nunca la había visto. No me corresponde a mí decir que es mía la idea fue
un partido, de una dirección, de una organización, y de una comprensión que estábamos ante una situación límite. Al kirchnerismo lo colocó en crisis, pero para mí personalmente, quería ir a eso, para no ir a cosas que ya se conocen, para mí fue descubrir a la juventud del Partido Obrero. Yo veía a los pibes, y como todo viejo, eran pibes. No los conocía, digamos, no tenía una relación personal. Empecé a conocer la historia de muchos de esos pibes cuando nos enteramos que Mariano había muerto y que estaba en una camilla en el Hospital Argerich y que había sido asesinado llevando adelante lo que una juventud, lo que en todas las épocas la juventud expresa, lo más puro del ser humano, los ideales, las ganas de luchar, las ganas de superar las situaciones que uno ve todos los días y que puede pasar sin verla. Hay gente que pasa sin verla. Una situación de explotación, de miseria, de pobreza. Hablando con un compañero el otro día, en realidad no un compañero, sino uno que es compañero, pero además es periodista, cuando las cámaras fueron a Villa Azul, entendieron por qué vamos al 9 de julio, porque Villa Azul no la ve nadie, excepto cuando hay 50 casos de coronavirus. Entonces tallan los medios. Pero las villas azul que hay por todo el país, y que lamentablemente expresan el fracaso de una clase social, y la penuria para millones de personas. Hoy la pobreza debe estar en el 50% de la población o más. Uh-huh. En el 2019, la última vez que creo que se midió más o menos bien, era del 40%. Hoy debe estar en el 60%. Las calculo yo. Es decir, un país pobre, absolutamente rico en sus condiciones y en sus posibilidades. Y entonces, a veces hay que trasladar las villas azul a la 9 de julio para que las vean. Pero me debié pensando en todo lo que significa que es joven. Mariano también militaba en los barrios. Cuando uno milita en un barrio, cuando uno milita en una fábrica, ve la realidad que lee en los libros, y que todos los militantes leemos en los libros, y ve en carne y hueso la explotación. Yo a veces creía que los jóvenes militaban más por deporte, ¿viste? Por ese prejuicio con la juventud, vos lo sabés, que sos joven, siempre te cargo y todo ese tipo de cosas, te hago bullying por la juventud, pero ahí, si algo personalmente, en lo personal, no por cuestiones políticas, reflexiones políticas, en lo personal fue descubrir una juventud que en el Partido Obrero era extraordinaria, que luchaba, que estudiaba, que le gustaba el cine. Yo creí que siempre lo cargaba a Bonfilio. Escúchame, ¿vos no viste a Marcor? Me decía, ¿qué es Amarcor? Y ahí me amarreaba la vida. ¿Eh? El 5 de Racing, debe haber pensado. Marcor. No, Amarcor, la película. ¿Cómo no viste a Marcor? Bueno, todas esas cosas que yo pensaba de los jóvenes, pero cuando descubrí a Mariano, porque todos lo descubrimos después, su vida, nos contaron sus familiares, sus amigos, la verdad que me di cuenta que hay mucho para aprender de los pibes, mucho. Y ese es mi recuerdo de Mariano, que me lo perdí en un punto. Me lo perdí, espero no perderme otros como otros pibes de la juventud que están peleando hoy. Bueno, arrancamos con un temón. La verdad, a mí es muy difícil hablar o escuchar de Mariano y no conmoverme, ¿no? Porque, como decís vos, que titulamos Un crimen contra la clase obrera, y que a muchos que fuimos jóvenes, yo tengo creo que 1 o 2 años menos que Mariano, no lo vivimos de una forma muy especial, y la verdad que es un tema que me parece que a todos los que militábamos en ese momento y muchos que se incorporaron después a la lucha, nos toca de una forma muy de cerca y muy particular. Me preguntan por tu salud, pero me parece que no. Déjame decir, antes de salir del tema, que cuando hablamos de Mariano siempre se me viene Elsa a la cabeza, que estuvo a punto también de ser otra víctima mortal de ese ataque asesino de la patota. Y para nosotros Elsa es, los que no creemos, es una diosa, aunque no creemos en nada, y sobre todo
quiero rescatar, porque muchos la conocen y otros no, a él, a la mamá, a la hija de Elsa, a Vanessa, que hizo de su mamá una causa. Y la hizo inclusive contra la opinión, esto capaz que mucha gente no lo sabe, y lo hablé con un médico del Argerich, que es amigo mío, jefe de clínica del Argerich, Adolfo Bosch, no sé si estará viendo, pero le mando un saludo, un amigo de la infancia, que Vanessa, contra la idea de todos los médicos, Elsa fue dada directamente por desahuciada, no sobrevivía. En el piso de aquella tarde de octubre quedó una parte de su cabeza, que es una parte efectivamente de su cerebro, de su masa cerebral, y creíamos que no sobrevivía, ¿no? Nadie pensaba que podía sobrevivir. Ni los médicos, ni nosotros, ni los militantes, ni la familia. La única que decía que iba a salir, entonces se daba todo un laburo enorme, casi desconocido, todos los días, iba, le ponía música, le ponía cumbia, la mordía. Fue Vanessa. Vanessa, contra todos los pronósticos, y después se lo reconoció la neurocirujana, la agarró y le dijo, tenés razón, vos tenías razón, tu vieja iba a salir, nosotros estábamos equivocados. Esas son cosas que me han quedado y me voy a llevar para siempre porque son los detalles de dramas que a veces son muy generales y se pierden, pero que son estos héroes casi anónimos. Vanessa es conocida por nosotros, pero una heroína de ese momento que luchó por la vida de su madre como los cirujanos, en el mismo nivel de los cirujanos. Es un recuerdo para Elsa y para Vanessa. No sé si nos estará viendo, a mí solo me aparece acá lo del Instagram, pero también la estamos pasando por Facebook, la charla, que sé que es una red social que Vanessa está activa, así que ojalá nos esté viendo y nuestro homenaje a ella y al laburo heroico y enorme que hizo. ¿Cuándo te incorporaste vos al polo obrero, chiquito? ¿Cuándo pasaste a militar ahí? Uy, mirá, vino un compañero que se llama Hugo Lorenzato, que vive en Entre Ríos, y me dijo, ¿me das una mano? Porque tenemos este tema, el polo. Entonces fuimos a Fiorito, el lugar de nacimiento de Maradona, discúlpame que me ponga de pie simbólicamente, y resulta que me dijo, ¿me das una mano? Me llevó ahí a Fiorito, nos sentamos en un lugar, un asentamiento que había ahí en Fiorito, y se fue. Y me dejó solo ahí. Tuve que hacer cargo del polo obrero de Loma de Zamora, que era en años muy difíciles, años de mucha represión, de desalojo. Ahí se sufrió un enorme desalojo de tierras frente al riachuelo donde murió una chica embarazada, dramas terribles, peleas. Me acuerdo que estábamos pasando en un asentamiento la película, creo que era Piqueteros Carajo, donde hay muchos tiros. Y resulta que los tiros, estábamos pasando la película, un lugar medio abierto, era en verano, y se escuchaban muchos tiros, pero demasiados, digamos, inclusive en parte en la que no se tendrían que escuchar tiros. Era el lugar en el que estábamos y que se había armado una represión. ¿Qué le íbamos a contar a los compañeros de la villa que había represión si la sufría todos los días? Pero bueno, la idea era sacar conclusiones de todo eso y no mostrar solamente tiros. Pero yo me incorporé al polo obrero de Lomas, no sé qué sería, el 2002, 2003, 2001, no me acuerdo. Con este sencillo y emotivo presente que me hizo el compañero Hugo Lorenzato, que me dijo, ¿me das una mano? Cuando le digan eso en el partido obrero, tengan cuidado, compañeros, o en el polo obrero, porque ahí... Pero bueno, salió bien, porque ¿Cómo? vos no lo vas a decir, pero yo creo que por lo menos el lugar de militancia en el que te conozco y que sé cómo te desarrollás como pez en el agua. Ay, ¿a cuánto le dirás lo mismo? ¿A cuánto le dirás lo mismo? Sonso. Sí, sonso. Pero antes de eso, la gente no sabe. Fuiste ferroviario, fuiste colectivero. Me van a cargar, los compañeros me van a cargar, porque siempre cuento alguna anécdota de ferroviario. Sí. Lo primero que fui en mi vida fue repartidor de cigarrillos. Tenía 13 años. Terminé el primario y me dijeron, ¿estudiás o trabajás? Y dije, bueno, voy a trabajar porque no me daba el cuero para otra cosa, y me fui a laburar, y con 13 años repartía cigarrillos. Y después de ahí, bueno, metalúrgico, colectivero, remisero, ferroviario, muy aburrido todo el laburo. En algunos lugares fue interesante, fue divertido.
fue de una militancia, fue la huelga ferroviaria de los 90. Eso quiero que cuente, porque yo ya también soy de los que me la sé de memoria, pero son buenas historias. Bueno, qué sé yo, ahí durante un periodo muy importante de la situación nacional, de la lucha de la clase obrera, que fue el proceso de privatizaciones de las empresas del Estado, que eran una conquista muy importante. Las empresas del Estado, por un lado, tenía que ver con que los recursos estatales estuvieran en manos, por lo menos en manos de la nación, en manos del Estado, aunque el Estado siempre, digamos, tenía formas de favorecer al capital privado a través de las empresas del Estado, pero, bueno, por lo menos eran empresas del Estado, y no eran privadas. En el proceso de privatizaciones, que tuvo que ver también con la deuda, la idea de Menem de pagar parte de la deuda con la venta, con la entrega de las empresas privatizadas, los teléfonos, la energía, el agua, le decimos a los jóvenes que todo eso, que ahora es privado, no era privado, era del Estado, los trenes, etcétera, etcétera. Durante el proceso de lucha en el menemismo, que llevó adelante una política de privatizaciones, se desarrolló la huelga históricamente más larga del ferrocarril, que se opuso a las privatizaciones, y a nosotros, a un grupo de compañeros del partido, nos tocó protagonizar esa pelea en varios seccionales. A mí me tocó estar en Escalada, en la seccional de Escalada, que muchos años después sería el lugar de donde saldría la patota. La historia circular tiene en la literatura muchas referencias, y notablemente acá, en mi caso, volvió el círculo al punto del taller de Escalada, de donde salió la patota que asesinó a Mariano. Ahí trabajé muchos años antes de eso, y desarrollé un trabajo de organización del taller, y llegamos a constituir lo que era la coordinadora ferroviaria en ese momento, y a levantar un pliego de reclamos que partía por el rechazo a la privatización, pero que tenía un montón de reivindicaciones. Llegamos a ganar esa asamblea general, desplazar a la burocracia de la Unión Ferroviaria de la Verde, y bueno, y desarrollamos junto con los fraternales, que era el gremio de los conductores de trenes, la huelga más importante, que tuvo facetas extraordinarias. La solidaridad que había con esa huelga ferroviaria yo no la viví en ningún momento. La gente que viajaba hacinada en los colectivos, porque no había trenes durante 45, 46 días, no hubo trenes. Por lo tanto, en Lanús, por ejemplo, los colectivos no se podían tomar, la gente viajaba hacinada. Esa misma gente aportaba para el fondo de huelga, en cuyas mesitas estábamos los activistas juntando para el fondo de huelga, porque había que aguantar 45 días sin salario. Esa huelga fue extraordinaria, y me tocó, una partecita ahí en el taller de Escalada. Hubo la lucha del pueblo por defender a los ferrocarriles, una lucha extraordinaria. Digo del pueblo, no solo de los trabajadores, porque en cada pueblito que íbamos, en un tren que se hizo, el tren de la lucha, en cada pueblito había un acto multitudinario. Los primeros eran a las 5 de la tarde, los últimos eran a las 4 de la mañana. El tren iba yendo y paraba en cada pueblo. Y en cada pueblo que iba a ser cerrado, que iba a ser levantado el ramal, o que iba a dejar de existir la estación, estaba todo el pueblo movilizado con fogatas, esperando que llegara el tren de la lucha, donde íbamos los activistas y las coordinadoras ferroviarias que luchaban contra el gobierno, contra el imperialismo, que quería las privatizaciones, contra la burocracia sindical, y contra todo lo que había, que terminó en una derrota producto de la política de entrega de la burocracia sindical. Fue derrotada esa huelga, también las huelgas de los telefónicos, las huelgas estatales muy importantes, con una burocracia sindical que entregó el enorme caudal de lucha, la enorme fuerza que tenía la lucha, al altar de los negocios capitalistas. Totalmente. No voy a contar ninguna anécdota para que no me critiquen. El día que entré, nada más, me van a criticar si cuento una anécdota. De cuando nos despidieron, a mí y a otro más, queríamos entrar pusieron un dispositivo policial para no dejarnos entrar. Siempre me cargan porque cuento la misma anécdota. Y los nuestros que nos permitieron el ingreso, digamos, los trabajadores que nos permitieron el ingreso, nunca me había enterado cómo había sido que pudimos ingresar, a pesar de que había un dispositivo policial enorme. Porque los nuestros, entre comillas, que no eran del Partido Obrero, eran ferroviarios, pelaron las armas también.
y se las pusieron en la cintura a los policías. Y entramos. Así eran esas épocas. Bien. No nos queda demasiado, viste que yo te avisé que a la hora Instagram nos cortaba, nos quedan un poquito más de 10 minutos, así que mientras los Justo que venía compañeros... de las anécdotas, Instagram es del imperialismo, que no quiere que yo haga escuela, Claro, infundas tus experiencias. aburra a la gente con estas anécdotas. A mí me está gustando, no sé, los compañeros ahora no los leo mucho, pero cuéntenos qué les está Porque sos un pareciendo. chupamedia, vos sos un chupamedia, por eso está todo el tiempo diciendo, me gustan tus anécdotas, qué bien, qué acierto. No me hagas bardear, te cae público, chiquito. Escuchame. O sea que yo te quiero. Sí, no, la gente no sabe, pero nosotros unos meses militamos codo a codo. 2016 hasta... Codo a codo me parece mucho, inclusive, digamos. Silla a silla, ya mucho contacto, codo a codo. Si no había COVID, no había nada, estábamos a los abrazos. A los abrazos. Bueno, lamentablemente esa lucha se perdió. Si se quiere, de alguna forma sembró o dio inicio a un periodo de ataques muy violentos a la clase obrera, de pauperización general. Vino el 2001, me parece que no me lo puedo saltear. El argentinazo, como referente del movimiento piquetero y como un tipo que lo vivió de adentro, porque me acuerdo la anécdota que te fuiste para allá. Ah, la del remisero. La del remisero. Tirame 2 minutos de el argentinazo como proceso político, el argentinazo en la historia del movimiento piquetero. Bueno, es mucho para 2 minutos. Te voy a contar lo veo al Colo. Cuando a mí me dicen en el 2001 el argentinazo, lo veo al Colo. Al Colo arengándonos, después de que nos habían tirado de todo, que teníamos varios heridos, que habían muertos ese mismo día, compañeros que habían caído. Recuerdo también cómo organizamos una resistencia feroz contra los asesinos, digo asesinos porque en general toda la política fue asesina, pero específicamente los que estaban asesinando gente, que eran un grupo de milicos que estaban con autos privados, con autos que no eran oficiales, y que sacaban por la ventanilla las armas largas y tiraban. Una fue en la esquina de Avenida de Mayo y no me acuerdo si Maipú, una de esas por ahí, donde nos encontramos con esos autos, con la columna del partido que quería marchar tosudamente hacia la Plaza de Mayo, esa era la idea. Esa vuelta no hubo sorteo para los que ahora sufren los sorteos, ¿no? Esa vuelta nos dijeron, en general la izquierda, vayan ustedes primero. No hubo ningún sorteo que hacer, y bueno, ahí estábamos encabezando, hay algunas fotos de eso, hay testimonios vivos, no nos estamos haciendo los vivos diciendo lo que ocurrió, sino que efectivamente era así. Llegamos hasta muy cerca de la Plaza de Mayo, y en una de esas arremetidas aparecieron estos asesinos, y había una brigada de la que yo formaba parte, que era la Brigada de Piedras, que iba adelante para detener precisamente a estos asesinos. Bueno, son recuerdos, así fotos, un acontecimiento impresionante que no llegó a madurar en la expresión política, porque no tenía esa maduración la clase obrera, porque el movimiento piquetero era un actor importante, pero la clase obrera dominada por la burocracia sindical y por las centrales alternativas, por la CTA, por las corrientes políticas de la centroizquierda, que jugaron un papel nefasto en todo ese periodo, que llamaron a no movilizar un poco tiempo después, están por cumplir ahora 18 años, y nos vamos a movilizar al Puente Pueyrredón como todos los años, con los compañeros de la Darío Santillán y otros compañeros. Unos años después, como se produjo el asesinato de Costecchi Santillán, es decir, en el 2002, por parte de Duhalde, ahí el Frenapo y los grupos de la centroizquierda por un papel nefasto, diciendo que no se movilizaban por Costecchi Santillán. Ahora enseguida los tenés ahí, cuando se hacen las reuniones para organizar el 26 al 18 aniversario, quieren venir. Pero el día que lo mataron, al otro día nos movilizamos, una movilización impresionante bajo un frío atroz. Entramos a lo que era la calle que desembocaba en la Plaza de Mayo, prácticamente ovacionado por la población desde los balcones. Era una conmoción nacional que
Le hizo a Duhalde perder la posibilidad de ser el candidato a presidente y quedó como el elector de Kirchner. Muchos se olvidan que el que lo eligió a Kirchner fue Duhalde. Lo miran como siendo dos cosas diferentes, fueron parte de un mismo proceso. Kirchner fue el elegido por Duhalde, y Duhalde se comprometió con Kirchner a llevar adelante una política de devaluación, de ataque a las masas, para permitirle un gobierno en mejores condiciones a Kirchner. El servicio que Duhalde le hizo a la burguesía y al kirchnerismo en particular es enorme. Son muy desagradecidos cuando lo critican los kirchneristas. Es el padre del kirchnerismo. Totalmente, todo la especificación asimétrica y un montón de cuestiones que marcaron esa época y que le permitieron después al kirchnerismo tener esos primeros años de superávit gemelos y todo ese tipo de cosas. Ahora yo, porque bueno, me detuve en el argentinazo, pero hablaba de cómo del ferrocarril también fueron años por ahí un poco negros para la clase obrera argentina. No quiero decir de derrota, pero bueno, en definitiva, buena parte de esas luchas fueron derrotadas. Y ahora sacó Néstor ayer o antes de ayer una nota en el que habla de una nueva etapa en el movimiento obrero argentino. Como para ir cerrando, me interesa, digamos, charlar un poquito y conocer tu visión sobre qué viene, qué nos depara un poco la lucha de clases, el destino no creemos, ¿no? Pero, ¿qué se viene en la clase obrera argentina? Si es correcto para vos o no pensar en que estamos en las vísperas de una nueva etapa o en la apertura de una nueva etapa, y bueno, y un mensaje de cierre para todos los que nos están viendo. Mira, sin profundizar mucho, claramente el crack económico del que hablábamos antes, el del 29 para empezar, siempre ha generado las crisis, la Segunda Guerra Mundial, posteriormente, la Primera, siempre han generado nuevos estadios de la clase obrera, de la organización de la clase obrera, porque todos estos acontecimientos terminan, lo mismo que va a ocurrir con la pandemia, en una batería de parte de la burguesía mundial de ataque a la clase obrera. Acá la crisis, el problema es quién paga la crisis, para nosotros y para los capitalistas. Si uno se despoja de todas las oropeles que tiene los discursos políticos, todo se concentra, como le gustaba a Trotsky. ¿En qué se concentra el problema? A ver, vamos a concentrarnos en el fondo del problema. ¿En quién paga la crisis? Si la paga la clase obrera, con más sacrificio, con más pobreza, con más hambre, con más desnutrición, con más enfermedades, con más ataque al sistema ecológico, con más ataque a la naturaleza, con más condiciones paupérrimas de vida de la población, o la pagan los capitalistas. Y ahí es donde entra cómo la pagan los capitalistas. ¿Qué necesita hoy la clase obrera? ¿Y por qué se abre una nueva etapa para la clase obrera argentina? Y te diría para la clase obrera del mundo, porque este problema que hoy, digamos, se ha generalizado, esta crisis que hoy se ha generalizado al mundo, y a los argentinos nos toca una parte de esa crisis, es claro que, como decíamos, la antecedía a la crisis, pero que hoy ha explotado en todo el mundo, y que hoy se plantea en todo el mundo organizar a la clase obrera por sus intereses para llevarla a alguna comprensión mayor de la necesidad de superar este régimen social. Es decir, aquí las luchas que inevitablemente se van a dar, porque la población no va a aceptar pasivamente ser llevada a un retroceso histórico de sus condiciones de vida, van a plantear no solo la lucha esa, sino cuáles son las conclusiones políticas de esta lucha para que la presión de la que habla Trotsky no se disipe, sino que se concentre en la salida política. No la quiero hacer muy larga porque creo que acá te cortan, ¿no? Cortan la luz. Como 2 minutitos como para despedirnos, tirarnos flores mutuamente, esas cosas que nos gustan. Bueno, pero es un placer inenarrable estar con vos, compañero. No, un saludo a todos los compañeros y compañeras, cuídense, no hagan lío, y si lo hacen, inviten. Pero bueno, cuídense en serio, no es joda, y un abrazo para todas, todos y todes, como se dice ahora. Bueno, chiquito, por nuestra parte ha sido un placer desde Prensa Obrera entrevistarte. Ojalá podamos en alguna oportunidad repetirlo porque nos faltaron muchas anécdotas. Fue casi una muestra gratis de la anécdota. Así bueno, y te pagues el asado que me debes. Qué mentiroso que sos.
Sí, me debe un asado. Quiero denunciar que me debe un asado como otros tantos que deben, porque juegan y después no pagan. Peor de un jugador que no paga. Me debes un asado. Así que después te digo No de cuál. hablamos de camiseta futbolística, no, nos quedaron un montón de temas. Sí. Pero No saben lo malo que es este muchacho jugando al fútbol. Es malísimo. mi papá estaría muy de acuerdo con vos. Bueno, cerremos por acá antes de que se desvirtúe la charla. Y ojalá la tengamos que seguir porque el polo obrero sea protagonista de esa ruptura de un sector de las bases del triunvirato y de los que fueron cooptados, y te tengamos que tener como un referente de una agrupación que ya es de masas y que va a tender a crecer indudablemente al calor de la crisis. Ponele. Vamos así.